Que les veo así con cara de hambre, pero es más bien de la grila. Los veo más ansiosos por la grila que otra cosa. Vamos a orar, ¿está bien? Y les digo, pues no me dieron mucho tiempo para ahorita, nada más 2 horas para la predicación, así que vamos a meterle velocidad. No se crean, es una broma. Que algunos se entristecieron, ¿verdad? ¿Sí bromean acá o no? Ah, ok. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Queremos darte muchas gracias porque tu bondad, Señor, y tu amor siempre nos arropa. Tantas veces, y esto lo podríamos decir todos los días, tú extiendes tu mano, Señor, y tu misericordia y tu fidelidad nos llena tanto, nos cubre tanto. Haces tantas proezas a nuestro favor y de la gran mayoría de ellas ni siquiera nos damos cuenta, Señor. Y muchas veces haces tantas cosas tan preciosas y no nos damos cuenta y en lugar de darte gracias renegamos. Perdónanos de esa actitud en nuestro corazón y queremos ser hijos agradecidos, estar conscientes de qué es lo que tú haces, pero sobre todo de quién tú eres, Señor. El Dios que hizo los cielos, esta tierra tan preciosa, Señor, cada hoja, cada ser viviente y cómo abres tu mano y derramas tu bendición sobre toda tu creación. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A veces es fácil orar y darle gracias volteando y viendo esto. A veces son detalles que los tenemos, es tan cotidiano que ya ni siquiera nos damos cuenta de eso, ya ni siquiera lo apreciamos. Pero cuando uno viene de un lugar en donde para ver un arbolito de estos, no se crea, uno ve cactus y matorrales. Y la mayor parte del tiempo gris o color pardo porque es un desierto. Y le damos gracias a Dios por eso también, lo vemos porque hay mucha vida, es una maravilla lo que Dios hace ahí. Cuando uno está en el desierto, se da cuenta de que siempre el mejor sistema de riego es el del cielo, que no hay ningún agua como la del cielo. ¿Sabe? Allá hay, en el lugar en donde venimos, en Los Cabos, aunque es chico, están algunos de los mejores campos de golf del mundo. Y va mucha gente y paga una cantidad de plata impresionante para estar unas horas ahí y disfrutar del sol. Pero sabe, pasa algo, hay jardines y todo eso, todo lo que es el paisajismo, muy bonito, muy impresionante, hecho por mano del hombre. Y pues como es desierto, hay que regar y estar regando. Pero pasa algo, como allá casi no llueve, allá la temporada de lluvias empieza un martes y termina un jueves. En cuanto cae el agua, en cuanto cae la lluvia, todo reverdece. Y hay vegetación que aunque uno le esté echando agua, ahí está vivo y así se ve verdecito, pero cuando viene el agua del cielo, cuando viene el agua que Dios manda, las cosas cambian. Y esta es una enseñanza, esto es algo que nosotros debemos de considerar. Hay cosas que el hombre puede hacer que vale, no, nos ayuda. Pero una cosa muy distinta es cuando Dios abre su mano y cuando suelta su lluvia, cuando suelta su agua. Así es en nuestras vidas también. ¿Estamos listos? Vengan por favor conmigo a 2 Corintios capítulo 6. Esta es la segunda parte del tema de apartados. Entonces, si quiere anotar apartá y ponerle un 2. Sí. El domingo pasado vimos la primera parte de ese tema. Aquí lo concluimos ahorita. Ahí en 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14, nos vamos a ir hasta el primer versículo del capítulo 7. Y antes de entrar directamente ahí a la palabra, hay algo que debemos de entender y que este mensaje, esta parte del texto, por lo tanto el mensaje está dirigido
claramente a hijos de Dios. Está dirigido claramente y específicamente para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu. Porque mire, a veces cometemos ciertos errores como cristianos. Por ejemplo, ¿cuántos se saben Romanos 8:28? A ver, levante su mano. ¿Cuántos se lo saben? ¿Tan poquitos? ¿No memorizan textos bíblicos? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, y esos textos luego nos gustan mucho, ¿cierto? Y a veces estamos ahí con la vecina, ¿verdad? Que le atropellaron al perrito y está desconsolada porque luego hoy en día, luego se entristecen más cuando les atropellan a un perro que cuando atropellan a un niño. Esta sociedad está, en general, sobre todo la cultura occidental, está muy volteada de cabeza. Y está ahí desconsolada y nosotros llegamos pues tratando de animar, pues que le eche ganas, como decimos en México, ¿no? Y mira, tú no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Y se nos olvida que hay textos que luego queremos utilizar de la palabra de Dios que son de uso exclusivo para sus hijos. Es como la correspondencia. Hay correspondencia, nosotros vemos en la Biblia que es para todos. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, los evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan. Eso es para todos. El propósito es para que todos conozcan a Jesús, para que todos sepan quién es Él, para que vengan a Él y pongan su confianza en Él. ¿Está aquí? Pero escuche, todas las demás epístolas van dirigidas a la iglesia. ¿Sí? Es como si uno quisiera que le manda ahí alguna compañía o el banco, ¿verdad? Y viene ahí su nombre, y dice, usted pasa a recoger estas 100,000 coronas que se acaba de ganar. Pero otra persona que no es usted va y las trata de cobrar, ¿puede hacerlo? ¿Por qué? Porque no va dirigido a esa persona. Entonces hay cosas que van dirigidas concretamente a la iglesia y que la iglesia necesita entender eso y abrazarlo porque es un compromiso. ¿Estamos aquí? Entonces, este pasaje que vamos a ver marca una separación muy, muy tajante entre el mundo y las herramientas que el mundo tiene para edificar en sus vidas, para avanzar y tal, y también lo que está en la iglesia, lo que le pertenece a la iglesia de parte del Señor. Y hace 5 preguntas que las vamos a ir viendo, en donde, preguntas retóricas, todos ubicamos lo que es una pregunta retórica, es decir, es una pregunta donde no estoy buscando información, porque ya sé la respuesta. ¿Sí me explico? Y hace 5 preguntas de ese tipo. Y en las 5 preguntas, la respuesta es ninguna. Diga conmigo, ninguna. Vamos a ir para allá ahorita. Versículo 14 del capítulo 6 de 2 a los Corintios. Dice, no os unáis o no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y viene la primera pregunta. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Sí? Empieza a afirmar eso. Y después dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad? No tiene absolutamente nada. Es decir, todas las preguntas que va haciendo son las cosas más antagónicas que hay. Es decir, lo más contrario a la luz, ¿qué es? La oscuridad. Lo más contrario a la justicia, ¿qué es? Entonces, ¿cómo las puede unir? De ninguna manera, ¿sí? Y aquí empieza a hablar esta idea que está aquí. Ahorita me voy a detener un poquito más. Está tratando un asunto de naturaleza. Cuando nos habla y nos dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, no lo está limitando
Este es un versículo que luego se toma cuando hay una relación de pareja, ¿verdad? Entre un creyente y un no creyente. Bueno, ya sabemos que eso no debe de ser, en principio, aunque no es ese el tema que está tratando aquí, lo incluye, ¿sí? Porque tiene distintas naturalezas, y aquí es muy claro que el apóstol Pablo tiene en mente aquel pasaje allá en Deuteronomio, pues en la ley, donde decía: no pongas a arar, ¿sí? No pongas a trabajar en el campo a un buey con un burro o con una mula. ¿Por qué? Porque tienen distintas naturalezas y tienen distintas fuerzas, y sin lugar a dudas uno va a lastimar al otro. ¿Me explico? Porque ¿cuál es más fuerte? ¿Un buey o un burro? ¿Una mula? ¿Qué es más fuerte? ¿Cuál será más rápido? La mula es más rápida, ¿sí? Pero el buey es más fuerte. Entonces no se va a poder manejar, y cuando se pone el yugo, imagínense que va acá, y a la hora de que uno jale, el otro, aunque se force tratar de ir hacia el otro lado, no va a poder, porque el otro es más fuerte. Tiene una naturaleza muy fuerte, y hace muchas comparaciones de esto la palabra de Dios. Es decir, el Señor deja muy en claro que las naturalezas distintas no deben de estar juntas. Por ejemplo, con respecto al vestido, dice que no debemos, decía que no debían de mezclar el lino con la lana, ¿sí? Y eso alguna ocasión un pastor me dijo: entonces, ¿qué? Cuando me ponga alguna ropa no puede ser de poliéster, y que no está hablando de eso. Lo único que está diciendo es de que no mezcles, no hiles lana con lino, porque tarde o temprano se va a romper, porque tienen naturalezas distintas. Una tiene un origen y otra tiene otro origen. Y así ocurre dentro de los hijos de Dios. Eso es lo que nos está enseñando, que como hijos de Dios no podemos mezclar cosas en nuestras vidas con el mundo y con la iglesia. Porque la iglesia y el mundo, escuche bien, no se mezcla. La iglesia es lo más antagónico al mundo. La iglesia es lo más contrario al mundo, y es una tragedia cuando la iglesia se quiere parecer al mundo para atraerlo. ¿Sí? Cuando queremos parecernos a aquellos y decimos: no, pues es que la Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: yo me hago judío a los judíos y me hago gentil a los gentiles, entonces me hago pagano a los paganos. No está hablando de eso. De ninguna manera está diciendo que asume los comportamientos o las conductas. Está diciendo que a unos les habla de una forma y a otros les habla de otra forma, pero el mensaje es el mismo. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. El mensaje, escúcheme bien, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, nunca, jamás, en ningún lugar debe de ser alterada para hacerla aceptable. El mensaje es el mismo, aquí y a donde usted vaya y en el tiempo en que usted quiera. La forma cambia. ¿Sí o no? Podemos cambiar las formas. Eso no hay problema. En tanto no agreda, en tanto no ofenda lo que Dios establece, podemos cambiar las formas. ¿Sí? Podemos hacer cosas distintas. Por ejemplo, ahorita estamos reunidos así a cielo abierto. Qué bendición, ¿no? Y entonces, ¿siempre nos tenemos que reunir así? ¿Qué es mejor, si nos reunimos aquí o si nos reunimos adentro, en un salón? ¿Qué es mejor? Pues depende, porque ahorita es muy lindo como está el día. Para mí está haciendo frío, para ustedes veo que están como sin nada. ¿Sí? Yo estoy apretando acá. Voy a llegar cansado para la grila. Entonces, fíjense bien, aquí habla de algo, regresamos al versículo 14, habla de injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia, la justicia con la injusticia? La injusticia es una palabra, a lo mejor le va a sonar conocida, pero es la palabra, bueno, es el vocablo griego anomia. Es decir, es una palabra yuxtapuesta, está partida, a, que quiere decir sin, y la otra viene de nomos,
que viene de ley, ¿sí? Habla de gente sin ley, gente que rechaza la ley, habla de anarquía, ¿sí? Habla de un rechazo a cualquier autoridad, no solamente a la autoridad de Dios, sino a cualquier tipo de autoridad, cualquier tipo de que lo trate de ordenar, que lo quiera meter bajo un gobierno, ¿sí? Y hay gente que rechaza eso, hay gente que rechaza simplemente la autoridad, es decir, el maligno, eso es lo que hace, eso es lo que caracteriza al maligno, y el mundo está bajo el maligno. ¿Están aquí conmigo? Y después dice, versículo 15, qué concordia, y fíjense, digan conmigo concordia. Esta palabra concordia es el vocablo que se utiliza, la palabra en griego que se utiliza es symfonesis, que es de donde nosotros tenemos la palabra sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? De ahí viene también, se deriva armonía, ¿sí? ¿Han visto una orquesta? ¿Verdad? Y son muchísimos instrumentos. Hay una sección de cuerdas, por allá están los metales, por acá están percusiones, y hay una infinidad, y de cuerdas hay un montón, y así. Pero imagínense, todos están tocando lo que les corresponde, ¿cierto? Pero están tocando en una misma línea y todos están sujetos a una tonalidad. Es decir, no llega el del saxofón y empieza a tocar, es que me voy a inspirar, y empieza a tocar lo que se le da la gana, y luego por acá está el del piano y le empieza a dar otra cosa. ¿Cómo sonaría algo así? O sea, sería ruido, no habría armonía, no podría escuchar uno y decir, ¡ay, qué bien! Porque cada uno iba a estar haciendo lo que bien le pareciera. ¿Me están siguiendo? Por eso dice, ¿qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? Es decir, ¿qué armonía? ¿En qué se armonizan? ¿En qué están igual? O sea, están en un tono completamente diferente, están en un tiempo completamente diferente. O sea, no se pueden juntar, ¿sí? Es como que quiere agarrar acá el reggaetón y a Beethoven. Es un ejemplo. Horrible. Para empezar, el reggaetón ni música es. Fuchi. ¿Sí? Pero dice, ¿qué concordia, qué armonía, qué hay dice, absolutamente ninguna. O sea, ¿en qué van a trabajar juntos? ¿En qué pueden colaborar juntos Jesús y Satanás para edificar o para bendecir a la iglesia? Sus métodos son completamente distintos, el de uno y el otro. Y después hace otra pregunta, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo? Aquí también se traduce, o algo más actual es, ¿qué clase de unión, dice, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son templo de Dios? La Escritura es muy clara y enseña que todo creyente, que todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor para el perdón de sus pecados, que ha recibido la vida de Cristo, es templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora, vive permanentemente en él. Ya no como en el Antiguo Testamento, que venía sobre ciertas personas, principalmente sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes, para hacer algo específico, y llegaba, lo inspiraba, pero después se iba. Y la maravilla que tenemos hoy en día, más adelantito voy a tratar esto, ahora, en este tiempo, en esta dispensación, ¿sí? Es que el Espíritu Santo viene al creyente y mora en él para siempre. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Entonces dice, ¿qué unión, qué clase de unión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y después dice, y ustedes, o vosotros sois, se traduce también, pues ustedes son el templo del Dios viviente. O sea, Dios no habita en un templo. ¿En dónde habita Dios? Aquí. Habita en nosotros. ¿Sí? Por eso es importante que a nuestro cuerpo lo tratemos bien, como un templo de Dios, y no como un parque de diversiones o como un bote de basura. ¿Sí? Somos templo de Dios. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios
y ellos me serán por pueblo. Entonces, debido a esto, es decir, aquí da una razón, aquí en el capítulo 16, en el versículo 16, donde dice, ustedes son templo de Dios, y es que este tema ya lo había tocado, en la primera carta ya lo había tocado, ya les había hablado acerca de esto, ¿sí? Es decir, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, está consagrado para el uso de Dios. Ya lo hablamos eso la semana pasada, ¿se acuerda? Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, no practiquen el estilo de vida de los incrédulos. No se conduzcan como se conduce un incrédulo. Pues habrá cosas que haremos iguales, como subirnos al bus o en el metro, o sea, al tren, o andar por la calle, pues hay cosas que, pues así está aquí, ni modo que nos vayamos volando. ¿Sí me explico? Pero en cuanto al estilo de vida, en cuanto a nuestra forma de pensar, dile al que está a tu lado, es la forma de pensar, estamos hablando de una manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo les dice también allá a los romanos, allá en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, os ruego pues por las misericordias de Dios. O sea, ustedes consideren todo lo que el Señor ha hecho y debido a eso cambien su manera de pensar, renueven sus pensamientos. No está diciendo solamente mejórenlos o moldéenlos porque tienen... No. Cuando habla de renovar está diciendo quita esos y mete los nuevos. ¿Cuántos saben que es muy distinto un carro nuevo a un carro restaurado? ¿Sí sabían que hay una diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué prefieren? ¿Un carro nuevo o uno restaurado? Pues uno nuevito, ¿no? A lo mejor la sub esa, el Volvo XC90. ¿Qué prefiere? ¿Eso? O a lo mejor un Mustang modelo 60 modelo 60, que no, nada de malo con los 60. Fue una buena década. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. ¿Sí? Y uno lo puede ver y decir, mira, se ve como nuevo, pero no puedes decir es nuevo. Está restaurado y está muy bien. Bueno, lo que Dios quiere que hagamos con los pensamientos no es de que los mejoremos, es que los cambiemos. Poner sus pensamientos en nosotros, por medio de la palabra de Dios. ¿Estamos? Y entonces dicen, no practicar el estilo de vida de los incrédulos. Y eso está tan metido y está tan asimilado en nuestra generación y en nuestra cultura que muchas veces ya ni siquiera se distingue. Ya ni siquiera se distingue cómo debe de ser uno y cómo debe de ser otro. A veces ya se ven tan iguales que ya no se sabe. Ahora sí que ya no se sabe si va o viene. Ya no se sabe si es o no es. ¿Sí? Fíjese, algo que está pasando en nuestros días, y esto es así, yo lo veo ya como, en verdad, como, esto es un sonido de alarma. ¿Sí? Pero a nuestros hijos les están robando la capacidad de pensar. Se les va robando la capacidad de detenerse, tomar tiempo y meditar. Se nos está robando el aburrirnos, entre comillas, un poco y pensar en algo. Porque luego me siento por ahí y en lugar de a veces ponerme a observar y ver y estar meditando en algo, hacemos esto, en lo que vienen. ¿Sí o no? Y resulta que muchos inventos se dan cuando uno se aburre. Cuando uno se detiene y ve y dice, a ver, ¿cómo está eso? Y si le pongo esto, y si eso tuviera... Pero hay que detenerse a meditar. La palabra de Dios, escuche bien, uno tiene que detenerse a meditar en la palabra de Dios. No hay ninguna aplicación para que medite y procese por mí. Eso tengo que meditar yo en la palabra de Dios. Y muchos de nuestros hijos, ya no voy a hablar del mundo,
pero ya están tan asimilados con los del mundo que su capacidad de pensar cada vez se va reduciendo más y más y más y más. Se les está acondicionando por donde usted quiera, por donde usted vea, pero se les está acondicionando a responder sin meditar, solamente una reacción. Por eso mucho de lo que se ven de los videos, son pantallas con acción rápida, ¿sí?, pues los va llevando a desactivar su conciencia. Y ya tocamos este tema, el esfuerzo por animalizar. ¿Se acuerdan que ya lo vimos eso también? Bueno, los que estuvieron ahí ya vimos esto, no me puedo repetir o regresar ahí. Pero eso de tratar, respondo por impulso sin meditar, híjole, es terrible, hermanos. ¿Sí? Si usted vea qué es lo que les gusta, luego los videos y todo son rápido. Si les pone un paisaje y algo una pantalla y que se esté moviendo lento por acá y las nubes y algo así, lo ven un par de segundos, qué aburrido. No, necesitan acción, rayos, explosiones, y están así, pero hay cero meditar, hay cero pensar. Solamente me emociona y puedo estar así, pero hay cero meditar. Y ni qué decir en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Versículo 17. Dice, por lo cual, es decir, debido a que son templo del Espíritu de Dios, debido a que no existe armonía, unión, comunión entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza del maligno, dice, debido a eso, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, y no toquéis lo impuro, o sea, no te hagas partícipe. No es de que, no, yo aquí en esta silla yo no me siento, porque aquí se sentó un impuro. O sea, no está tratando eso. Se está refiriendo a las cosas que se usan para incorporarlos a nuestras vidas. Es decir, no debemos de tomar cosas que son impuras para incorporarlas a nuestras vidas y practicarlas. No toquéis lo impuro, y os recibiré. Hay condicionantes. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y bueno, esto es algo que tenemos que estar haciendo a diario. Es decir, todos los días, estarnos lavando, estarnos limpiando, y es una labor que tenemos que hacer porque estamos en este mundo, ¿sí? Ese de salir, apártense, pues es algo, se entiende, no voy a salir de este mundo, pues estoy sujeto a la ley de gravedad, pero escuchen bien, va a llegar el día en que la iglesia va a salir de esta tierra, va a salir de este mundo de forma definitiva. Y es lo que estamos esperando, ¿cierto o no? ¿Ustedes están esperando la glorificación? Eso nos debe de fortalecer. Eso es con lo que los primeros creyentes se animaban mutuamente. Porque siempre ha habido gente y siempre han habido creyentes que padecen. Siempre han habido creyentes que sufren. Y unos sufren de una forma y otros sufren de otra, y otros padecen de una manera y otros padecen de otra. Todos de alguna manera y de acuerdo a la circunstancia que, bueno, Dios soberanamente nos permite o nos lleva a vivir. Están aquí conmigo. Pero vivimos tiempos difíciles. Vamos viviendo tiempos complicados. Pero el patrón, lo que se establece, el prototipo del creyente, se animaban de esta forma. El Señor viene, vamos a ser arrebatados, vamos a salir de aquí. Es que nos están persiguiendo, sí, pero es por poco tiempo. Es que nos están quitando nuestras propiedades, no importa. ¿Saben cómo les decían a los primeros creyentes? Y esto no se lo va a encontrar en la Biblia, pero de historiadores en la historia secular, por así llamarlo, menciona que a los primeros cristianos les decían imbéciles porque no tenían apego a las cosas de esta vida, a las cosas de esta tierra. Ellos preferían abandonar, dejar todo y aún sus propias vidas antes que negar a Cristo. Qué fuerte, ¿no? Yo creo que hay mucho que necesitamos retomar. Yo creo que en algún punto de la historia la iglesia se fue abriendo y es como cuando uno va a larga distancia, ¿sí?
¿A cuántos, bueno, cuando uno dispara, a lo mejor yo aquí puedo errar y dices, ay, no es tanto, pero conforme se va abriendo, o conforme va viendo a la distancia, se va alargando, el tiro se va abriendo. Y a lo mejor yo aquí me despegué una micra, pero allá a los 1000 metros ya pegó 2 metros alejado. Y en algún punto, por alguna razón, la iglesia se apartó y fue apartando y fue asimilando parte de la cultura. Y perdió esto. ¿Sí me explico? Y es necesario que retomemos. Es necesario que retomemos una sencilla devoción por Cristo. Una sencilla devoción por Cristo, sin tantos rollos. Una sencilla devoción por Cristo. Sí, la doctrina, amén a la doctrina, lo necesitamos, es imperativo, es indispensable. Sí, sí, las escrituras, sí, todo eso, pero devoción por Cristo, mis amados. Devoción por Cristo. ¿Estamos aquí? Yo quiero que nos quede muy claro esto, ya estoy casi por terminar. Y aquí está hablando, repito, de cuestiones de naturaleza. La escritura es muy clara, lo vemos en Efesios, lo vemos básicamente en cada carta, menciona que los hijos de Dios han recibido la vida, por lo tanto la naturaleza de Cristo, y que no se pueden mezclar, ¿sí? Que nos debe de quedar bien clara esa separación de la que está aquí hablando, porque ese asunto en que la jirafa se enamora del hipopótamo solamente pasa en la película esa de Madagascar, ¿sí? En donde el león es amiguísimo de la cebra, ¿sí? De forma natural, el león se come a la cebra. ¿Sí me explico? O sea, no es que sean enemigos, simplemente es que los leones comen cebras y no sé, pues yo creo que han de saber ricas porque son de sus favoritas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces ese asunto de que me puedo mezclar y puedo tomar esto del mundo y aplicarlo a mi vida, al cabo esto me va a edificar y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Sí? Asuntos de la psicología. Pues voy a ir con un psicólogo para que me oriente. Y, mire, bueno, está bien, eso es para los del mundo, ¿no? O sea, el mundo que cure a sus locos. A los locos de acá de la iglesia que los sane la palabra. ¿Sí? Para los locos del mundo, bueno, pues ahí están sus psicólogos, ¿no? Pero que eso solamente, yo no estoy diciendo probablemente que hayan psicólogos, yo no estoy diciendo que está mal. Tiene sus aplicaciones industriales, tiene su valor en cuanto a el alma, son cosas de la carne nada más, nos ayudan, ¿sí? A entender ciertas tendencias que tiene el hombre, pero eso es carne, ¿me explico? Eso no lo podemos importar a la iglesia, para eso está la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Pablo les está enseñando, les está reafirmando que Dios habita en el creyente. Diga conmigo, Dios habita en el creyente. ¿Cuántos creyentes hay? Ok, esos que dijeron, yo soy creyente, diga, Dios habita en mí. ¿Cómo la ve? ¿Le alcanza con eso o no? ¿Dios le es suficiente o no? Versículo 7 dice, así que, capítulo 7, perdón, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1 dice, así que, es decir, esta es una conclusión. Les viene diciendo muchas cosas, ¿cierto? Viene tratando todo el capítulo 6, pero del versículo 14 del capítulo 6 centra aquí y llega y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, lo que les acabo de decir, debido a que tenemos todo eso, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Quién es el que se tiene que limpiar? ¿Es Dios el que tiene que venir a limpiarme de las contaminaciones de carne,
de mi carne y de mi espíritu, somos nosotros. ¿Quién es el que tiene que perdonar? Cuando nos ofendieron, cuando, ay, pero pues es que sí, a mí hace 740 años, mi abuelita y no sé qué cosas, y yo no lo puedo perdonar. Esa es una contaminación del espíritu. Ahí el espíritu está contaminado y se crean raíces y hay amargura y no nos deja alcanzar las cuestiones que vienen en nuestro caminar con el Señor, que es por gracia. Nos impide, nos estorba, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que limpiarse de eso? Pues el arcángel Gabriel no va a venir a quitárselas, ¿eh? El Señor no va a mandar a un montón de ángeles para que venga y nos limpie de la contaminación de nuestros ojos, las cosas que queremos ver y que no debemos de ver, las cosas que queremos hacer y que no debemos hacer. No va a venir una legión de ángeles a quitarnos eso. Somos nosotros los que tenemos que determinar, y aquí es muy claro lo que nos está diciendo. Debido a que tenemos esas promesas, y ahorita las vamos a ver, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Después hay una coma y la siguiente frase dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, aquí perfeccionar la santidad no está hablando de infalibilidad. Aquí está hablando de este proceso que hablamos, de santificación, en donde cada día nosotros vamos avanzando, y perfeccionar quiere decir madurar, quiere decir a completar. Es decir, cada día que va pasando, cada mes que va pasando, nosotros tenemos que ir siendo cada vez más maduros, y nuestro caminar apartado del Señor debe de ser más marcado. Yo no sé cuántos años, cuánto tiempo tiene usted, por ejemplo, caminando en el Señor, pero mi pregunta sería para reflexionar en eso. ¿Usted está caminando con el Señor hoy en día de la misma manera en que caminaba antes? ¿O cada día está más apartado para el Señor? ¿Cada vez se parece más a Cristo? ¿O no? Y aquí contéstese cada quien, pero esto es lo que está hablando. Es decir, conforme yo me estoy limpiando, porque tengo presentes las promesas de Dios, que ahorita voy a tocar, son 5 de ellas que menciona aquí. Sí, son 5 preguntas retóricas, pero son 5 promesas muy específicas, en donde dice que hay que centrarnos, y en tanto yo estoy caminando, voy caminando en el día a día y me estoy limpiando de la contaminación de carne, del espíritu, esa santidad, repito, no infalibilidad, me voy pareciendo más a Cristo. Mi forma de caminar va siendo más como la de Cristo. Y estas son las promesas que debemos de tener presentes. Número 1 dice, habitaré y andaré entre ellos. Fíjense, ese habitaré y andaré entre ellos literalmente es en ellos, es decir, habitaré y andaré en ellos, viviendo en nosotros, habitando en nosotros. ¿Le parece una buena promesa eso? ¿Le parece algo digno de tener presente para esforzarme, para echarle ganas? ¿Sí o no? Y dice, seré su Dios. O sea, dependerán de mí, no necesitarán ídolos, no estarán como está el mundo, dice, viviendo sin Dios, sin esperanza. Y de hecho eso lo menciona y dice, le dice a los efesios, antes vivían como los gentiles, sin Dios y sin esperanza. O sea, tenían ídolos, pero un Dios verdadero no, un Dios de quien puedan depender no. Pueden tener ídolos, pueden tener cosas que ustedes mismos hacen y se postran ante ellos y dependen de ellos así como si eso les fuera a proveer. ¡Qué absurdo! Pero este seré su Dios está diciendo, yo seré el todo en todos. Todo lo que necesitan viene de mí. No necesitan a nadie más, no necesitan a nada más, ni a ninguna persona, a nadie para estar plenos. Conmigo les basta. Conmigo les debe de bastar. Porque esto lo hemos hablado, ya lo tocamos. Y si Dios no nos alcanza para vivir una vida plena, esta y la venidera, entonces, ¿qué es lo que nos va a alcanzar? ¿Alguna otra persona igual o peor de pecador que uno? ¿Alguna cosa que se desbarata, que se acaba con el uso? Que tenga mucho dinero, digo, no estorba y qué bueno que pudiéramos tener para poder dar. ¿Sí me explico? Qué bueno que pudiéramos tener más, no para acumular, sino para ser más generosos.
O sea, tenerlo no, en sí no es algo malo. El dinero es amoral, o sea, ese no es el problema. El problema es el amor al dinero. ¿Sí? Ponerlo como un Dios a quien me postro y de quien dependo. Si tengo dinero estoy bien y si no tengo, ay, soy la persona más miserable. Sí, como decíamos la vez pasada, ¿no? Ya no traigo internet. Padre, ayúdame. Sí. Dice, serán mi pueblo, serán mi pueblo. Voy a vivir en ustedes, voy a ser su Dios, es decir, yo los voy a cubrir, yo los voy a proteger, yo voy a ser su rey, van a depender de mí, yo soy el Todopoderoso, ¿sí? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué maravilla cuando dice el apóstol Pedro, porque somos ovejas de su prado, somos de Él, le pertenecemos a Él. Y escuchen algo bien tremendo, ¿sí? Él nos pertenece a nosotros. Eso a mí me funde los fusibles o el breaker, el termomagnético o lo que se use por acá. Porque que yo sea de Cristo está sencillo, en el sentido de que Él me compró, pero que Él diga yo soy tuyo, como a los levitas, ¿se acuerdan? Todas las 12 tribus, todos ahí. Y de esos, de los 12, dice, miren, estos 11 van a tener territorios. Pero ustedes, es decir, los levitas, dice ustedes no. Ay, ¿cómo que no? Yo quiero aquí, ay, pues aquí mis ejidos y quiero mis tierras, necesito eso. No, dice, ustedes no van a tener tierras. Ustedes no van a tener nada de eso. Ustedes me van a tener a mí. Y a lo mejor algún despistado por allá. Ay, no, yo quería este bosque. ¿Verdad? O sea, lo que está diciendo el Señor, o sea, hay quienes se pueden conformar con las cosas de aquí y esa es su posesión, pero escuchen, yo les pertenezco a ustedes, yo seré suficiente para toda la eternidad. ¡Qué maravilla! Serán mi pueblo. La promesa número 4 dice, los recibiré. Los recibiré. Ay, no es nada más así como, sí, pásale. Como cuando uno llega de visita a algún lugar, ¿verdad? Y, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, pásale, te recibo. No, aquí es un, te abrazo y me apropio de ti. Eres mío. ¿Sí? Y no solamente es como, bueno, eres mío y eres algo que me pertenece, sino que la promesa número 5 dice, seré su padre, serán mis hijos. No solamente es mi Dios, no solamente es el que me abraza, a quien le pertenezco y quien me pertenece, sino que es mi Padre. Es mi Padre. Y eso, mis amados, debemos de valorarlo, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es la relación más cercana. Es decir, en lo natural, lo más natural es que los padres amen a los hijos y se ocupen de ellos, ¿sí o no? Eso es lo más natural. Es decir, amar a nuestros hijos no es nada extraordinario, eso es natural. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, por alguna circunstancia, no se comieron ese bocado por dárselo a sus hijos? Y dices, no me importa que yo me duerma aquí en esta parte o que me quede así, no importa, pero que estén bien. Yo me abstengo de esto, pero que esté bien. Eso es lo más natural, es decir, eso lo podemos hacer nosotros que somos cristianos, pero también lo puede hacer el peor secuestrador. Había un secuestrador allá en México, ¿no? ¿Te acuerdas, Leo? El Mocha Orejas. ¿Se oíste de él? Así le decían el Mocha Orejas. Pues se imaginarán por qué. Porque no les mandaba, cuando secuestraba a alguien, no les mandaba un mechoncito de pelo. Sí, les llegaba una orejita. Y lo agarraron y a la cárcel y creo que se convirtió, dicen. ¿No?
Pero ese hombre amaba, era abuelo y uno lo veía y hasta se veía así bonachón, se veía buena persona, fíjate. Y amaba a sus hijos, a sus nietos. No, este es otro nivel. Puesto que tenemos tales promesas y cada una de esas 5 promesas es como que el Señor llega y le pone una firma y dice, el Todopoderoso. Así dice, el Todopoderoso. En otras palabras, ¿por qué no dice el absolutamente santo ahí, que lo es? Pero por qué rubrica, por qué afirma esas promesas con el Todopoderoso? ¿Por qué creen ustedes? A ver, piensen por qué. Piensen a la una, piensen a las dos, ya se les congelaron las ideas. El Todopoderoso, en otras palabras, yo les prometo todo esto y yo puedo cumplir cada una de esas promesas que les hice, porque soy el Todopoderoso. Si usted me promete algo a mí, yo podría tener mis dudas, porque hay circunstancias que eso se los podrían impedir cumplir lo que usted prometió. ¿Están de acuerdo o no? Pero Dios no. Nosotros podríamos prometer llegar temprano, ¿sí? Y a veces no nos alcanza la fe ni para cumplir esa promesa. A veces nuestra capacidad es rebasada para eso, pero a Dios no lo rebasa nadie, es el Todopoderoso. ¿Estamos aquí? Miren, les voy a leer 2 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 4 al 8, en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, y ya con esto casi me despido. Porque les digo, yo ya veo que tienen hambre y no es de la palabra de Dios. Versículo 4 de 2 de Pedro, en la Nueva Traducción Viviente. Si usted trae algún dispositivo electrónico ahí y trae esa versión, sígame. Y dice, y debido a su gloria y excelencia, o sea, debido a Él, no porque nosotros, ay, Padre, ¿qué viste en mí para amarme tanto? No vi nada, es debido a su gloria y excelencia. Es debido a Él. Pero es porque, ¿por qué me amaste así como soy si yo soy tan inamable? No sé si se dice así, pero ya la inventamos. Y dice, pues sí, amén. Pero yo te amo. Yo quise hacerlo. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cómo son sus promesas? ¿Y qué más? Y preciosas. Dice, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahí está. Tenemos la vida de Cristo. Sí podemos decir que no. 2 de Pedro 1. Y dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. En vista de todo esto, de que Dios es tan precioso, que nos da esas preciosas, grandes promesas, que nos da su vida, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que responder, y si es un esfuerzo, pero se esfuerzan al máximo por responder a las promesas de Dios, dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y no quiere decir de que necesito excelencia moral para creer en Cristo. No, es debido a que creo en Cristo. Ahora me esfuerzo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la excelencia moral, o sea, compleméntenla con conocimiento. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. ¿Usted qué cree? Necesitamos aprender de la voluntad de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Okay? Dice el conocimiento, o sea, compleméntenlo con el control o con el dominio propio. El control propio con perseverancia. Es decir, necesito crecer en la voluntad de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios me va a decir, pues domínate con esto, y no te domines nada más ahorita, domínate hoy, y domínate mañana, y pasado mañana, y cada día domínate. Cada día. Perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, sujetos a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Esta es la panacea de cualquier pastor, incluyendo el que nos pastorea a nosotros. Que así nos podamos conducir. Sí, qué bueno o sea, miren,
aquí hay una diferencia muy marcada con algunas de las escuelas de filosofía que tenían los griegos, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, bueno, si ha leído la Biblia, los ha escuchado. Si ha leído el libro de los Hechos, cuando habla acerca de los estoicos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, estoico? Era una corriente filosófica que utilizaban de mucho dominio propio, ¿sí? ¿No han visto en alguna película o algún partido de fútbol, verdad? Oh, defendió con estoicismo, ¿sí? Se vio bien estoico, o sea, se mantuvo ahí, fue perseverante, fue... Y algunos estoicos vieron el cristianismo y lo abrazaron, porque dijeron, esto es dominio propio, esto está bien, esto comulga con lo de nosotros, pero aquí mete algo, y dice amor fraternal, pues sí, a mis amigos, a mis hermanos, qué bueno, pero dice, y a eso, un amor ágape, un amor por todos. No, eso, mis amados, es lo que diferencia al mundo de los creyentes, eso es lo que diferencia el amor natural del hombre al amor sobrenatural de Dios. ¿Están conmigo? Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Valdrá la pena todas esas promesas que tenemos, que tomemos la decisión de limpiarnos de todo aquello que ensucia nuestra vida, que ensucia nuestro espíritu? ¿Valdrá la pena todo esto que acabamos de ver? ¿Usted qué piensa? Porque podemos ver a lo largo de la Escritura toda la enseñanza, ¿verdad? Que, como dije hace un momento, limpiarnos de esas contaminaciones son cosas que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que sacar la basura, desechando. El apóstol Pedro dice así, desechando toda impureza, toda malicia, desechando. ¿Quiénes? Nosotros. Despojaos del viejo hombre. ¿Quién se tiene que quitar la ropa sucia, cochina? Nosotros. De nuestras acciones. ¿Quién se tiene que arrepentir de ellas? ¿Quién tiene que apartarse de ellas? Nosotros. Y qué bueno, mis amados, qué bueno que tenemos al Señor de nuestro lado. Como vimos allá en Hebreo 13, qué bueno que el Señor es nuestro ayudador y que dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno. ¿A poco no? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Voy a esperar un poquito más porque ya luego, después de un rato, de estar allá después de 45 minutos, así va a ser difícil levantarse. Bueno, los chiquitos no, ¿verdad? Pero los que ya son así como que contemporáneos de uno, como les dije la otra vez, ¿no? Agacharse, llegar abajo está fácil, ¿no? El problema es la subida. No, si yo sí llego bien abajo, si lo que me cuesta trabajo es enderezarme, ¿verdad? Me tardan como 2 días, ¿no? En que llego al lugar. Entonces, ¿por qué no le damos gracias a Dios? ¿Está bien? ¿Quiere levantar sus manos conmigo y darle gracias? Si usted quiere decirle, Señor, gracias por cada una de las promesas tuyas. Gracias, Señor, porque no solamente tengo las promesas, pero tengo tu vida, tengo tu naturaleza que me ayuda, que me lleva, que me empuja, que me da la habilidad para vivir para ti, Señor. Muchas gracias que tú me limpias. Muchas gracias que tu sangre me lavó de mi pecado, pero ahora, Señor, yo asumo la responsabilidad de caminar en santidad, apartado para ti, Señor. Ahora yo asumo la responsabilidad, abrazo esa responsabilidad, Señor, porque tenemos estas promesas. Tenemos promesas enormes, tenemos promesas preciosas y muy grandes de ser habitación tuya, de que dependemos de ti, Señor, el creador de todo, de ser tu pueblo, de que tú nos recibes, de que tú nos abrazas, de que eres nuestro Padre y ahora somos tus hijos. Muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Queremos honrarte con nuestra manera de vivir
que no se parezca en nada al mundo. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, el discernimiento espiritual que necesitamos para ir tomando las decisiones que tenemos que tomar, porque tenemos que tomar decisiones. En el nombre de Jesús, recibe tú siempre todo el honor y toda la honra. Amén.